Hay una pregunta que me quitó el sueño anoche y quiero compartirla contigo exactamente como llegó a mi cabeza. ¿Y si la historia de Dios con la que creciste, la que escuchaste en el templo, en la mezquita, en la catequesis del domingo, nunca fue realmente sobre la verdad? ¿Y si en el fondo siempre fue sobre control? Antes de que cierres el video, quiero ser claro. No estoy aquí para atacar tu fe ni para decirte qué creer. Lo que sí voy a hacer hoy es mostrarte el pensamiento de uno de los filósofos más peligrosos que existieron, un hombre tan amenazante para el poder religioso de su tiempo que no se limitaron a criticarlo, lo borraron. Prohibieron sus libros. Su propia comunidad lo expulsó como si fuera una plaga. Se llamaba Baruch Spinoza, y lo que descubrió hace casi 400 años sigue incomodando exactamente igual hoy. Y esa incomodidad, paradójicamente, es la mejor prueba de que tocó algo real. Spinoza nació en 1632 en Ámsterdam, hijo de una familia judía sefardí, que había huido de la Inquisición en España y Portugal. Piensa en eso un segundo. Su familia corrió literalmente por su vida a causa de la persecución religiosa. Y aún así, la comunidad que reconstruyeron en Ámsterdam, ese refugio que se suponía debía ser un lugar seguro, terminó produciendo a un niño que cuestionaría los cimientos mismos de la religión organizada. Desde pequeño fue brillante, y hacía preguntas que ponían nerviosos a los ancianos de la comunidad. No preguntas rebeldes de adolescente, preguntas genuinamente filosóficas. ¿Quién es Dios realmente? ¿Por qué seguimos estas reglas específicas y no otras? ¿Cuál es la relación real entre lo divino y el mundo físico en el que vivimos? Las respuestas que la tradición le ofrecía simplemente no le cerraban. A los 23 años, su comunidad emitió contra él lo que se conoce como el Herem, la versión judía de la excomunión, y el que le impusieron a Spinoza fue uno de los más severos jamás registrados. El lenguaje del documento era brutal: maldiciones, prohibición de que nadie le hablara, hiciera negocios con él, se le acercara o leyera una sola línea de lo que escribiera. Su propia familia lo cortó por completo. Se quedó completamente solo. Y aquí está lo que a mí me parece verdaderamente notable de este hombre. No peleó, no rogó para que lo dejaran volver, no dedicó su vida a intentar demostrarles que estaban equivocados en sus propios términos. Simplemente se fue y siguió pensando. Se mudó a las afueras de la ciudad, vivió con sencillez y se ganó la vida puliendo lentes para microscopios y telescopios, un oficio con una ironía hermosa para un hombre obsesionado con ver la realidad con claridad. Y escribió ideas tan explosivas que en cuanto sus obras principales empezaron a circular, gobiernos enteros de Europa las prohibieron de inmediato. Antes de contarte exactamente qué descubrió y por qué su análisis terminó apuntando directamente a 5 de las tradiciones religiosas más importantes de la historia, quiero hacerte una pausa breve para conocerte un poco mejor a ti, que estás escuchando esto ahora mismo. El español se habla en decenas de países distintos, con historias religiosas propias, con formas distintas de vivir la fe o la duda, y me interesa genuinamente saber desde dónde nos estás acompañando hoy. Así que déjame en los comentarios el país desde el que ves este video, porque lo que Spinoza planteó no le habla solamente a una cultura o a una tradición específica, le habla a cualquier persona, en cualquier lugar, que alguna vez sintió que la religión que heredó tenía más que ver con obediencia que con la verdad que decía perseguir. Lo que Spinoza descubrió se resume, curiosamente, en 2 palabras latinas que se hicieron famosas gracias a él: Deus sive natura, Dios o naturaleza, lo mismo. Spinoza miró el universo entero y llegó a una conclusión que todavía hoy resulta radical. Dios no es una persona sentada sobre las nubes, tomando decisiones. Dios no es un rey que da órdenes. Dios no está separado de la creación en absoluto. Dios es la existencia misma. Dios es el océano y cada una de sus olas. Dios es el bosque y cada una de sus hojas. Dios eres tú ahora mismo viendo este video. No hay ninguna brecha entre Dios y la realidad, porque Dios es la realidad.
Esta idea, llamada panteísmo, suena casi simple cuando la dices en voz alta. Pero sus implicaciones son enormes. Porque si Dios es todo, entonces no puede tener favoritos, no puede premiar a una tribu y castigar a otra, no necesita rituales, ni sacerdotes, ni templos, y sobre todo, ninguna institución religiosa puede reclamar ser el intermediario necesario entre la humanidad y lo divino, porque simplemente no hay ninguna brecha en la cual pararse a mediar. Y eso, exactamente eso, es lo que estaba en juego cuando examinó una por una 5 de las grandes tradiciones religiosas de su época. Lo que encontró en cada una de ellas es lo que vamos a desarmar juntos a partir de aquí. Empecemos por la tradición que Spinoza conocía mejor que ninguna otra, precisamente porque era la suya, el judaísmo en el que nació y se formó. Y aquí hay algo importante que quiero que entiendas antes de seguir. Criticar algo desde afuera, sin conocerlo realmente, es fácil y casi siempre superficial. Criticar algo que estudiaste a fondo, que amaste, que te formó por dentro, es completamente distinto. Spinoza no era un extraño lanzando piedras contra el judaísmo. Había estudiado la Torá, el Talmud, los comentaristas medievales, hablaba hebreo con fluidez, conocía los argumentos mejor que la mayoría de los rabinos de su época. Cuando decía que algo estaba mal, no estaba adivinando. Estaba hablando desde adentro hacia afuera. Su problema de fondo era este. La tradición judía había construido toda una civilización alrededor de un Dios que habla, que ordena, que tiene un pueblo elegido, leyes dietéticas específicas, oraciones específicas en momentos específicos del día. Un Dios, en resumen, con preferencias muy particulares sobre el comportamiento humano. Y Spinoza miró todo eso y dijo, no de forma despectiva sino profundamente filosófica, esto no tiene sentido. Si Dios es infinito, si Dios es la totalidad de la existencia misma, entonces, por definición, Dios no puede tener preferencias, porque tener preferencias implica carecer de algo. Un ser infinito no carece de nada. En su obra El Tratado Teológico Político, Spinoza básicamente inventó lo que hoy llamamos crítica bíblica. Analizó la Torá como documento histórico y encontró señales claras de múltiples autores, contradicciones históricas y motivaciones políticas. No era un dictado divino único. Era un documento humano construido durante siglos por personas tratando de dar sentido a su experiencia de lo divino. Su punto más profundo, sin embargo, era otro. Al concentrarse tan intensamente en los rituales, la tradición se había alejado de Dios en lugar de acercarse. Cuando pasas la vida entera preocupado por si tus platos son kosher o si diste el número correcto de pasos en Shabbat, estás llenando tu cabeza de reglas y perdiéndote la realidad infinita que ya tienes justo enfrente. Y aquí es donde quiero pedirte algo, porque si esta manera de mirar la historia te está resultando tan reveladora como me resultó a mí la primera vez que la entendí, dale like a este video y suscríbete al canal. No cuesta nada de tu parte, y a nosotros nos permite seguir trayendo este tipo de contenido con la misma profundidad, semana tras semana. Dicho esto, volvamos a Spinoza, porque ahora entramos en el gigante de su época, la Iglesia Católica. Para entender por qué su crítica al catolicismo pega tan fuerte, hay que imaginar el mundo en el que vivía. En el siglo XVII, la Iglesia Católica poseía tierras en toda Europa, dirigía universidades, hospitales, tribunales, podía excomulgar reyes y había quemado personas vivas por decir lo incorrecto sobre las Escrituras. La misma Inquisición de la que había huido la familia de Spinoza era una institución católica. En el centro de ese imperio había un Dios que envió a su Hijo, que hizo milagros, que resucitó, y que dejó atrás una iglesia con la autoridad exclusiva para interpretar su voluntad y decidir quién entra al cielo. El Papa hablaba por Dios. Los sacerdotes mediaban entre tú y Dios. Sin la iglesia, sin esos rituales específicos realizados por esos hombres específicos, estabas cortado de la salvación. Spinoza miró toda esa estructura y dijo algo muy simple y muy demoledor. ¿Por qué necesitaría lo infinito una burocracia? Si Dios es todo,
Si tú estás literalmente hecho de Dios de la misma manera en que una ola está hecha de océano, entonces la idea de que necesitas un edificio especial, un hombre vestido de forma especial y una secuencia exacta de palabras en latín para acceder a Dios no es solamente innecesaria, es un malentendido fundamental de lo que Dios realmente es. La crítica de Spinoza a los milagros católicos es particularmente afilada, y creo que sigue siendo relevante hoy. La Iglesia construyó buena parte de su credibilidad sobre sanaciones, apariciones, cuerpos de santos que no se descomponían, agua que curaba enfermedades. Spinoza no decía exactamente que esas historias fueran mentiras, decía que eran malas interpretaciones. La gente experimentaba algo que no podía explicar y recurría a lo sobrenatural como explicación. Pero el Dios de Spinoza, el Dios que es naturaleza, opera mediante leyes consistentes y universales. Lo que llamamos milagros son simplemente eventos cuyas causas naturales todavía no comprendemos, una posición que lo colocaba unos 150 años por delante del consenso científico de su tiempo. Pero su acusación más aguda contra el catolicismo no era sobre los milagros ni sobre la autoridad del Papa. Era sobre lo que toda esa estructura institucional le hacía a las personas psicológicamente. Al colocar a Dios afuera y por encima de la humanidad, al convertir lo divino en algo que hay que ganarse mediante el ritual correcto, la creencia correcta y la obediencia correcta a la autoridad eclesiástica. El catolicismo había creado una alienación profunda. La gente se sentía separada de lo divino, indigna, necesitada de redención, dependiente de la Iglesia para recuperar algo que sentía haber perdido. Y esa sensación de separación era, para Spinoza, lo más dañino que la Iglesia le había hecho al ser humano, porque en su sistema nunca estuviste separado. No puedes estar separado de aquello de lo que estás literalmente hecho. El océano no puede separarse de sus propias olas. Decirle a la gente que está cortada de Dios y luego venderle la solución a ese problema es, siguiendo la lógica implícita de Spinoza, uno de los mecanismos de control más efectivos jamás inventados. Y quiero ser claro en algo. Spinoza no se burlaba de la abuela que enciende velas por su esposo fallecido, ni del padre que reza por su hijo enfermo. Ese amor, ese duelo, esa esperanza son completamente reales y completamente humanos. Lo que criticaba era el marco institucional que había tomado esas experiencias genuinas de lo infinito y las había empaquetado en un sistema de dependencia y control. Ahora pasamos a algo genuinamente interesante, porque el protestantismo representa un desafío distinto para la crítica de Spinoza. Con el judaísmo y el catolicismo tenemos instituciones antiguas con siglos de poder acumulado, blancos relativamente fáciles. Pero el protestantismo se suponía que era la reforma, la corrección, la vuelta a las bases, a las escrituras, a una relación directa con Dios sin tantos intermediarios. Spinoza miró eso y dijo, respeto el impulso, y sin embargo, lo siguen entendiendo mal. Los protestantes habían hecho una renovación, pero habían conservado la pared que sostenía todo el edificio. La idea de un Dios personal que está por encima de la creación, que juzga, que elige a unos para la salvación y condena a otros. Habían cambiado el mecanismo de entrega, pero la teología fundamental seguía siendo idéntica. La doctrina calvinista de la predestinación es donde su crítica corta más profundo. Calvino enseñaba que Dios ya había decidido, antes del principio de los tiempos, quién se salvaría y quién no, sin importar tus acciones ni tu fe. Spinoza notó algo brillante ahí. Si Dios ya determinó absolutamente todo, entonces sin querer los protestantes habían descrito al Dios de Spinoza, un Dios de necesidad absoluta, donde todo lo que ocurre es una expresión de la naturaleza divina. Calvino llegó al borde del panteísmo de Spinoza y luego retrocedió, porque las implicaciones eran demasiado radicales. Y luego está el problema de la Biblia. Si solo las Escrituras son la autoridad, pero las Escrituras necesitan interpretación,
Entonces, quien realmente tiene la autoridad es el intérprete, no el texto. Eso no eliminó la mediación humana entre Dios y el creyente. Simplemente la multiplicó por miles de pastores y teólogos, todos convencidos de tener la lectura correcta y todos dispuestos a pelear por eso, como demostraron las guerras de religión que desangraron Europa durante generaciones. Misma pared, distinto papel tapiz. Llegamos ahora a un grupo que probablemente nunca relacionaste con Spinoza y cuya historia es más oscura y más fascinante de lo que la mayoría imagina. Los anabautistas. Surgieron de la misma energía reformista que produjo a Lutero y a Calvino, pero fueron mucho más lejos. Su convicción central era que solo un adulto consciente que elige libremente seguir a Cristo debería bautizarse, por lo que rebautizaban a quienes habían sido bautizados de bebés. Esta postura, que hoy nos suena casi razonable, era considerada tan radical en los siglos XVI y XVII que fueron ejecutados en masa por católicos y protestantes, por igual, ahogados, quemados, decapitados en toda Europa. El grupo que terminó refugiándose en los Países Bajos, los menonitas, a quienes Spinoza probablemente conoció personalmente, llegó ahí huyendo de la persecución desde prácticamente todos lados. Eran personas que habían sufrido enormemente por sus convicciones, que rechazaban la violencia, que construían comunidades basadas en ayuda mutua y que no querían nada que ver con el poder político ni la religión institucional. Y Spinoza, mirando todo esto, dijo básicamente: entiendo lo que están haciendo, entiendo por qué, y aún así siguen atrapados en la misma trampa. Habían identificado correctamente que la unión entre Iglesia y Estado corrompía, que la religión institucional tiende a servir al poder más que a la verdad, que la fe auténtica debe ser elegida libremente. Pero, ¿qué hicieron con esas intuiciones? Construyeron comunidades separatistas, se retiraron del mundo, levantaron fronteras estrictas entre ellos y todos los demás. Desarrollaron sus propios códigos de pureza, sus propios marcadores de quién estaba realmente comprometido y quién no. Reemplazaron la jerarquía católica por una jerarquía comunitaria. Y aquí es donde, para Spinoza, todo se desmorona. Si Dios es todo, si Dios es la totalidad de la existencia, entonces no existe tal cosa como un lugar impuro o una persona impura en ningún sentido último. Las categorías de puro e impuro son construcciones humanas que superponemos sobre una realidad que no contiene esas divisiones. Al retirarse del mundo para mantener su pureza, los anabautistas estaban intentando encontrar a Dios huyendo de la mayor parte de Dios. Y Spinoza notó algo profundamente perceptivo sobre la psicología de estas comunidades separatistas. Cuando un grupo se define principalmente por lo que no es, por su separación y superioridad frente a un mundo corrupto, ese grupo termina obsesionado con vigilar sus propias fronteras internas, con identificar quién está verdaderamente comprometido, reproduciendo exactamente el tipo de jerarquía y control del que originalmente huía. Cambiaron al Papa por el anciano de la comunidad y lo llamaron liberación. Ahora la quinta y última parada de este recorrido, y te confieso que es mi favorita, porque es la crítica más sutil de todas: el deísmo. No era una religión organizada con templos y clero, sino una postura intelectual que ganaba terreno entre la clase educada, los científicos, los matemáticos. Su argumento era simple. Mira el universo, es extraordinariamente ordenado, sigue leyes matemáticas precisas, algo increíblemente inteligente debió diseñar este sistema, eso es Dios. Pero este Dios, a diferencia del de la religión tradicional, no interviene, no responde oraciones, no hace milagros. Hizo el universo con sus leyes y luego se retiró. El universo es como un reloj perfecto, y Dios es el relojero que lo construyó, le dio cuerda y se marchó. Spinoza miró esto y dijo: están tan cerca y aún así siguen equivocados. El problema es que el Dios deísta sigue siendo un ser separado. El relojero no es el reloj. Para Spinoza, Dios no creó el universo. Dios no existe junto al universo ni fuera de él. Dios es el universo, literalmente, no como metáfora.
No hay un momento de creación, porque creación implica un creador parado afuera de lo creado. El deísta ve un artista y una pintura. Spinoza ve un océano que no puede separarse de su propio oleaje, y de esa comprensión nace lo que él llamó el amor intelectual de Dios. No adoración, no obediencia, solo comprensión pura. Hemos recorrido 5 tradiciones muy distintas, separadas por siglos de historia humana, y si prestaste atención seguramente notaste que la crítica de Spinoza a cada una vuelve siempre al mismo punto exacto. Todas, cada una a su manera, colocan a Dios afuera de la realidad, por encima de ella, separado de ella. Y en cuanto haces ese movimiento, en cuanto pones a Dios del otro lado de una brecha respecto a la creación, todo lo demás se sigue de ahí. Necesitas sacerdotes, pastores o rabinos para administrar esa brecha. Necesitas rituales para cruzarla. Necesitas textos sagrados que digan transportar mensajes a través de ella. Necesitas instituciones que controlen el acceso a ella. Toda la arquitectura de la religión organizada, a través de tradiciones, siglos y culturas, es esencialmente infraestructura para administrar una brecha. Y Spinoza dedicó su vida entera a decir que esa brecha nunca existió. Construimos una civilización entera alrededor de un problema que jamás fue real. Quiero detenerme aquí en algo que casi siempre se pierde en las conversaciones populares sobre Spinoza. No era ateo. Sé que suena contradictorio después de todo lo que acabamos de ver, pero el ateísmo dice que Dios no existe. Spinoza dice que Dios es lo único que existe. Son posturas completamente opuestas. El Dios de la religión tradicional, el juez personal, el hacedor de milagros, ese Dios Spinoza lo rechazaba por completo. Pero Dios como el fundamento infinito y autosuficiente de toda existencia, ese Dios Spinoza lo afirmaba de manera más completa y más rigurosa que casi cualquier teólogo en la historia. Por eso Einstein, cuando le preguntaron si creía en Dios, respondió que creía en el Dios de Spinoza, un Dios que se revela en la armonía de las leyes del universo, no un Dios que se ocupa del destino y las acciones de los seres humanos. El científico más famoso del siglo XX encontró más verdad en el Dios de Spinoza que en cualquier marco religioso convencional. Eso no es poca cosa, y creo que esta es la pregunta que más importa hoy en día. Vivimos en un mundo que luce muy distinto al Ámsterdam del siglo XVII, pero en lo que verdaderamente importa, se parece sorprendentemente. Seguimos teniendo instituciones que hablan en nombre de Dios. Seguimos teniendo millones de personas organizadas alrededor de la idea de un Dios personal con preferencias específicas sobre el comportamiento humano. Seguimos teniendo tribalismo religioso que produce conflicto y sufrimiento real. Seguimos teniendo personas que se sienten fundamentalmente separadas de lo divino, indignas, necesitadas de alguna mediación institucional para acceder a algo que sienten que les falta. El diagnóstico de Spinoza tiene 400 años y nadie lo ha mejorado. La brecha no es real, la separación no es real. No eres una criatura defectuosa tratando de ganarse el regreso a algo que perdió. Eres una expresión de la única sustancia infinita, experimentándose a sí misma desde una perspectiva particular. El océano no necesita ganarse el derecho a ser agua. Siempre lo ha sido. Quiero ser honesto contigo sobre algo antes de cerrar. Esta no es una enseñanza fácil de vivir. Saber intelectualmente que eres parte de una realidad infinita y autosuficiente no disuelve automáticamente la ansiedad, la soledad, ni el miedo a la muerte. Spinoza murió a los 44 años, solo, sin familia, probablemente por una enfermedad pulmonar relacionada con años respirando polvo de vidrio mientras pulía lentes. No fue, en el sentido convencional, un final feliz, pero no era un hombre amargado. Sus escritos no se leen como el trabajo de un exiliado resentido, se leen como el trabajo de alguien que encontró algo real y trataba, con enorme paciencia, de mostrárselo a los demás. Eligió la verdad por encima de la pertenencia y pagó el precio completo de esa elección sin arrepentirse. Si este video te hizo pensar,
Si algo hizo clic en ti hoy, cuéntanoslo en los comentarios. Dinos cuál de estas 5 tradiciones te sorprendió más o dónde crees que Spinoza se equivocó, porque esa también es una conversación válida e igual de interesante. Dale like a este video y suscríbete al canal si todavía no lo hiciste, porque la semana que viene vamos a profundizar todavía más en la ética misma de Spinoza, sus argumentos geométricos y lo que realmente quiso decir con Dios, naturaleza y libertad humana. La ola no necesita viajar para llegar al océano. Eso fue lo que Spinoza descubrió, eso fue lo que le costó todo, y 400 años después sigue siendo una de las ideas más radicales que existen.